Hay momentos en que el mundo entero desaparece y solo queda el frío. No el frío que se siente al salir de casa en una mañana de enero, sino ese otro frío que se mete dentro de los huesos como un cuchillo de hielo y empieza a apagar las luces, una a una, desde los dedos hacia el corazón. Daniel Marsh lo conocía bien. Llevaba 12 días con ese frío pegado al cuerpo, suspendido en una grieta de la montaña más hostil de Alaska, a más de 4.000 metros de altura, sin comida, sin fuego, sin señales del mundo exterior. Y sin embargo, seguía vivo. Lo que nadie sabía todavía era cuánto tiempo más podría serlo. Todo había comenzado 3 semanas antes, en la pequeña ciudad de Fairbanks, donde Daniel y su compañero Owen Cole se preparaban para lo que ambos consideraban el proyecto más ambicioso de sus vidas. La primera ascensión invernal de la cara norte del monte Calloway, una pared de granito negro de casi 800 metros de vertical que se alzaba sobre el glaciar Kena como una lápida colosal. Nadie había intentado esa ruta en pleno invierno. Nadie con cordura, decían los viejos escaladores en los bares de la ciudad. Los únicos que lo habían intentado, una pareja de alpinistas canadienses llamados Fletcher y Burns, habían desaparecido allí 5 años atrás durante una tormenta de febrero. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero eso no detuvo a Marsh ni a Cole. Los dos llevaban años preparando la expedición. Marsh, de 22 años, era el más joven de los dos. Un chico de Denver criado entre montañas que había empezado a escalar a los 13 y que desde entonces había dedicado su vida entera a la roca y al hielo. Owen Cole tenía 28, era más pausado, más metódico y había sido el primero en llegar a aquella cumbre en verano, 4 años atrás, trazando una ruta que los locales bautizaron con su nombre. Juntos formaban una cordada excepcional. Sus mentores en el club de montañismo de Fairbanks, el experimentado guía Tom Whitfield y su colega Pete Haran, habían apoyado la expedición desde el principio, acompañándolos hasta el campamento base y prometiendo estar pendientes desde abajo con prismáticos y radio. El 3 de enero partieron del refugio base, a unos 2.000 metros de altitud, con mochilas que pesaban más de 30 kilos cada una. Llevaban material para 4 días en la pared, provisiones calculadas al milímetro, ropa técnica de última generación y el entusiasmo furioso de quien sabe que está a punto de hacer historia. El cielo estaba despejado y la temperatura, aunque brutal, era estable. Whitfield los observó alejarse hacia la pared con los prismáticos y luego dijo en voz baja, casi para sí mismo: «Son los mejores que he visto en 20 años. Si alguien puede hacerlo, son ellos dos». Los primeros 2 días de ascensión transcurrieron dentro de lo previsto. La cara norte del Calloway era una sucesión interminable de placas inclinadas, diedros verticales y pasos de hielo que exigían toda la concentración del mundo. Avanzaban despacio, con la precisión de un cirujano, colocando seguros cada pocos metros, comunicándose con palabras cortas y gestos aprendidos en años de escalar juntos. Las manos se entumecían dentro de los guantes de expedición. Las botas crujían sobre el hielo compacto. Cada largo de cuerda era una pequeña victoria ganada metro a metro contra la montaña. Al final del segundo día estaban a unos 120 metros de la cima, tan cerca que casi podían ver el borde superior contra el cielo gris de Alaska. Decidieron bivouacar en una pequeña repisa que habían encontrado, apenas un saliente de roca del tamaño de una mesa de cocina. Clavaron sus anclajes y se prepararon para pasar la noche. La intención era coronar al día siguiente por la mañana y descender antes del anochecer por la cara sur, más asequible, donde Whitfield y Haran
irían a recibirlos. Lo que vino después nadie lo vio llegar, aunque en realidad las señales habían estado ahí toda la tarde. Una presión extraña en el aire, el silencio repentino de los vientos que antes soplaban desde el noroeste. Y luego, sin aviso, la tormenta. No fue un temporal ordinario. Fue una de esas borrascas árticas que descienden desde el polo con una violencia casi geológica, como si la propia atmósfera hubiera decidido borrar del mapa todo lo que encontrara a su paso. En menos de una hora, la temperatura cayó 15 grados más. El viento pasó de soplar a rugir, a aullar, a convertirse en algo que ya no parecía viento, sino una fuerza sólida que aplastaba contra la roca. La nieve llegó horizontal, tan densa que apagaba los frontales a medio metro de distancia. La pared entera vibró. Marsh y Cole se apretaron contra el saliente, asegurados con todas las cuerdas que tenían. Avanzar era impensable. Descender, suicida. La roca a su alrededor se fue cubriendo de una capa de hielo transparente que lo sellaba todo, los seguros, las grietas, los agarres. La montaña se había convertido en un objeto pulido e impenetrable. Solo podían esperar. En el campamento base, Whitfield y Haran oyeron a través de la radio una transmisión breve y distorsionada. Entre el ruido de la tormenta creyeron distinguir palabras que interpretaron como una confirmación de cumbre alcanzada. Aliviados, asumieron que sus amigos habían coronado y que descenderían por la cara sur según lo planeado. Con esa certeza tranquilizadora, bajaron al pueblo a esperar noticias. No alertaron a nadie. No había razón para hacerlo. Pero en la pared, la realidad era otra. Marsh y Cole no habían hecho cumbre. Estaban atrapados en su pequeña repisa, con las provisiones para 4 días que ya se agotaban al tercer día de tormenta, y con una perspectiva cada vez más oscura de que aquello fuera a terminar pronto. El frío se intensificaba por horas. Owen Cole comenzó a sentir los pies como bloques de cemento. Daniel Marsh insistía en que se moviera, que sacudiera los dedos, que hablara, que no se durmiera. Los días se fundieron en una sola masa de oscuridad y nieve. 4.º día. 5.º. La tormenta no cedía. Las provisiones desaparecieron el tercer día y desde entonces subsistían derritiendo hielo para beber agua y consumiendo las pocas barritas energéticas de emergencia que habían guardado en los bolsillos interiores. Cole empeoraba. Sus manos ya no respondían bien. Marsh tuvo que empezar a alimentarlo directamente, partido en trozos pequeños lo poco que quedaba, metiéndoselo en la boca con paciencia infinita mientras el viento los golpeaba sin descanso. «Cuéntame algo», le pedía Cole en los momentos más bajos, cuando su voz sonaba apagada y distante. Y Marsh le contaba historias de sus primeras escaladas con su padre en las rocosas. Le describía la casa que pensaba comprarse algún día en Oregón, con vistas al Pacífico. Le prometía que cuando salieran de allí, irían juntos a escalar el Denali en verano, con buen tiempo, con comida de verdad, con café caliente en la cumbre. Owen escuchaba con los ojos cerrados y asentía despacio. Y así pasaban las horas. Le describía la casa que pensaba comprarse algún día en Oregón, con vistas al Pacífico. La visión era tan nítida en su mente que casi podía sentir el calor del sol sobre la madera de la terraza, el sonido del mar llegando desde abajo, el naranja y el dorado del atardecer sobre el agua, una vida entera esperando al otro lado de la montaña. Entretanto, en Fairbanks, las familias de los 2 escaladores comenzaron a inquietarse al no tener noticias pasada la fecha de regreso prevista. Los padres de Daniel Marsh llamaron a Whitfield, que seguía convencido de que todo iba bien, pero ya no podía ignorar los días que llevaban sin contacto. Fue entonces cuando,
el 8º día desde que Marsh y Cole habían entrado en la pared, se activó la alarma oficial. El teniente Richard Callahan, jefe de la unidad de rescate en montaña de la Guardia Nacional de Alaska, recibió la notificación un domingo por la noche y en cuestión de horas organizó un operativo de búsqueda. La noticia se filtró a los medios locales y enseguida alcanzó dimensiones nacionales. 2 alpinistas desaparecidos en la cara norte del Callaway, en plena tormenta ártica de enero. La opinión pública se paralizó. Lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie había visto antes en esa región. Desde distintos estados comenzaron a llegar escaladores voluntarios, gente que había leído la noticia en internet o la había visto en la televisión y que simplemente cogió su equipo y condujo o voló hacia Alaska para ofrecer su ayuda. Entre ellos, había un escalador conocido en los círculos del alpinismo técnico, Marcus Doyle, 35 años, instructor de montaña en Seattle, que vio la noticia en su móvil mientras cenaba y 2 horas después ya estaba en el aeropuerto. No lo pensé, diría luego. Simplemente lo hice. 2 horas después ya estaba en el aeropuerto con su mochila de expedición a la espalda y la mirada de quien no admite otra dirección posible. Las luces del aeropuerto creaban halos a su alrededor mientras avanzaba hacia las puertas de embarque sin reducir el paso. Llegaron de Colorado, de Washington, de Montana, de Canadá. Más de 40 alpinistas voluntarios en ropa técnica de colores vivos se congregaron en el campamento base al pie del Callaway. La montaña negra y amenazante al fondo. El cielo ardía enrosado con la primera luz del día. El problema era el tiempo. La tormenta continuaba aferrada al macizo con una tenacidad enfermiza. Los helicópteros de la Guardia Nacional no podían acercarse a la montaña. Por tierra, la nieve acumulada bloqueaba todos los accesos al glaciar. Pasaron 2 días de búsqueda infructuosa, con los equipos aguardando en el campamento base a que el viento amainara lo suficiente para actuar. Los periódicos empezaban a usar palabras como pocas esperanzas y rescate imposible. Al 10º día, el clima concedió una rendija. El viento bajó brevemente y la visibilidad mejoró lo suficiente para que un helicóptero ligero de la unidad de rescate, pilotado por el capitán James Okafor, se atreviera a hacer un vuelo de reconocimiento alrededor del Callaway. A bordo iba un rescatador llamado Brett Solis, asegurado con arneses a la estructura del aparato, con la mitad del cuerpo fuera de la cabina, barriendo la pared con unos prismáticos de alta potencia. Fue él quien los vio primero. 2 manchas oscuras sobre el granito blanco, a escasos 100 metros de la cima. Inmóviles pero reconocibles como figuras humanas. «Están ahí», dijo por el intercomunicador con la voz quebrada. «Los 2. Están ahí». El capitán Okafor tomó una decisión arriesgada. Volvería a la pared con Solis para intentar lanzar un paquete de suministros lo bastante cerca de la repisa como para que Marsh o Cole pudieran alcanzarlo. Cargaron una mochila con raciones de emergencia, soluciones de rehidratación, analgésicos y una nota escrita a mano por Marcus Doyle. «Aguantad, estamos todos aquí. Hay gente subiendo por el sur ahora mismo. Esta noche os sacamos de ahí». El helicóptero se aproximó a la pared con una precisión extraordinaria. Solis colgaba del umbral de la cabina, atado con 4 cuerdas distintas, balanceándose con el viento mientras intentaba calcular el momento exacto. Lo consiguió. La mochila cayó a menos de 2 metros de la repisa. Cole, que casi no podía mover los brazos, la vio llegar y con un esfuerzo descomunal consiguió alcanzarla con el pie y acercarla. Sus ojos azules muy abiertos en un destello de determinación animal. Sus brazos no respondían, pero su pierna, sí. Marsh
se abalanzó sobre ella. Sus manos con guantes negros abrieron la mochila naranja con urgencia. De ella emergían raciones, bolsas de hidratación, medicamentos. El alivio en sus ojos verde oliva era el de alguien que acaba de ver una señal en la oscuridad. Mientras tanto, desde el campamento base, grupos de rescatadores habían comenzado el ascenso por la ruta sur del Calloway. Una serpiente de luces de frontales subía por la ladera nevada hacia la cima. Más de una docena de escaladores cargados con equipo pesado avanzaban con determinación. El cielo a sus espaldas era naranja y violeta. Marcus Doyle iba en cabeza de una de las cordadas, junto a un joven escalador local llamado Sam Briggs, que conocía esa montaña mejor que nadie. La nieve les llegaba casi a la cintura en algunos tramos, pero nadie se quejó. Nadie redujo el paso. Llegaron a la cumbre entrada la tarde, con las piernas ardiendo y los pulmones en llamas. Y Doyle se asomó por el borde norte con toda la fuerza de voz que le quedaba. «Daniel, Owen, aquí arriba. Ya llegamos». En la repisa, Marsh levantó la cabeza. Tardó un segundo en procesar lo que oía entre el ruido del viento. Luego cerró los ojos. Cuando los abrió tenía la cara mojada y no era por la nieve. El montaje del cabrestante en la cima llevó más de una hora. Las manos ateridas, el frío que al caer la tarde volvió a bajar en picado. Los anclajes que costaba clavar en la roca dura del borde. Pero lo montaron. Sam Briggs y Marcus Doyle dirigían la instalación. Sus frontales creaban halos de luz naranja en la oscuridad. El borde del precipicio brillaba negro al fondo. Dos rescatadores, Doyle y Briggs, descendieron en rappel por la pared en la oscuridad, guiados por las luces de sus frontales y por los focos que sus compañeros sostenían desde arriba. Eran minúsculos contra la inmensidad negra de la montaña. Valentía y vulnerabilidad en cada metro de descenso. Fue Briggs quien llegó primero a la repisa y vio de cerca el estado de Owen Cole. La piel grisácea, los labios partidos, la mirada fija de quien lleva demasiado tiempo mirando la muerte de frente. «Somos amigos», le dijo Briggs, arrodillándose junto a él. «Ya se acabó». Cole lo reconoció. Intentó decir algo y no pudo. Asintió. Izaron primero a Cole, que estaba en peor estado. Doyle lo cargó sobre sí mismo, atándolo a su propio arnés para controlarlo durante la subida, y los hombres en la cumbre accionaron el cabrestante centímetro a centímetro. El peso de Cole era visible en la tensión del cuerpo de Doyle. El cable de acero subía por encima de ellos hacia la oscuridad. El cable se atascó una vez contra un saliente de roca, y durante varios minutos eternos, Doyle y Cole quedaron suspendidos en la oscuridad. El cable vibraba tenso contra el granito negro, a punto de quebrarse visualmente. La tensión del metal reflejaba la tensión de todo lo que estaba en juego. Otro rescatador, descolgado desde arriba, liberaba el cable con las manos. El abismo negro debajo de él era insondable. Su postura era la de quien no contempla otra opción que seguir. Cuando por fin los auparon sobre el borde de la cima, 4 pares de brazos los agarraron y los arrastraron hacia terreno llano. Owen Cole emergía sobre el borde pegado a la espalda de Doyle, la cabeza caída, pero vivo. La escena irradiaba alivio y agotamiento absolutos. Marsh subió después, con menos ayuda. Cuando llegó arriba y pisó la cima del Calloway en la oscuridad de la noche ártica, alguien le puso una manta sobre los hombros y le metió en las manos una botella de agua tibia. No dijo nada. Solo miró hacia el sur, hacia las luces lejanas del valle, y respiró. Esa noche la pasaron todos en la cumbre.
dentro de tiendas de campaña de emergencia, esperando el amanecer para la evacuación aérea. El Dr. Paul Erickson atendió a Cole con inyecciones intravenosas y monitorizó sus constantes toda la noche con la concentración silenciosa de quien sabe que cualquier descuido puede costar una vida. Marsh dormía a su lado, sujetándole la mano. Con la primera luz del alba, el capitán Okafor regresó con su helicóptero. El viento era todavía inconstante y la maniobra de evacuación desde la cumbre fue tan complicada y tensa como todo lo que había precedido. Los rescatadores en la cima eran siluetas oscuras contra la luz del amanecer. La montaña, la esperanza y el peligro ocupaban el mismo cielo. Cole fue izado hasta la cabina mediante una eslinga, inconsciente y completamente inmovilizado en el arnés de rescate. Su cuerpo suspendido en el aire bajo el helicóptero, el cielo dorado y rosado, la eslinga como el único hilo que lo unía al mundo. Hubo un momento en que una ráfaga golpeó al aparato con violencia y el helicóptero osciló peligrosamente sobre el borde de la montaña, con Cole pendiendo en el aire bajo el fuselaje. Los rescatadores en la cumbre se tumbaron de bruces contra la nieve esperando lo peor, pero Okafor mantuvo los mandos con una calma sobrehumana. La aeronave se estabilizó lentamente, se alejó del borde y desapareció entre las nubes, llevando a Owen Cole hacia el hospital más cercano. Los rescatadores de pie en la cumbre lo vieron alejarse. El cielo era todo naranja y dorado. Marsh bajó por sus propios medios, acompañado por Doyle y Briggs, paso a paso por la ruta sur, asegurado en cada tramo delicado, apoyándose en sus compañeros sin avergonzarse de ello. Su expresión era de agotamiento total y dignidad intacta. Cuando llegaron al campamento base y vio la pequeña multitud de rescatadores que los esperaba, se detuvo. Los miró uno a uno. Había gente que no conocía de nada, que había venido de lugares remotos a jugarse la vida por dos desconocidos. No encontró palabras para eso. Levantó una mano a modo de saludo y agachó la cabeza. Marsh y Cole ingresaron en el hospital regional con pronóstico reservado, pero estable. Durante varios días parecía que ambos superarían la experiencia sin secuelas graves. Daniel Marsh, con las manos completamente vendadas, se sentaba cada día junto a la cama de Owen, sosteniéndole la mano. La escena irradiaba amor fraternal y terror silencioso. Pero el 10º día después del rescate, Owen Cole desarrolló una neumonía bilateral fulminante. Sus pulmones, destrozados por casi 2 semanas de inhalar aire helado a 4000 metros, no pudieron con la infección. Los médicos lucharon durante 48 horas para estabilizarlo. No lo consiguieron. Owen Cole murió a los 29 años, una mañana gris de enero, con Daniel Marsh sentado a su lado en la habitación del hospital. El país entero recibió la noticia con el mismo impacto de quien creía que la historia tenía un final diferente. En el funeral, celebrado en Fairbanks, se congregaron cientos de personas que no habían conocido a Cole en vida, pero que habían seguido su historia con la angustia de quien sigue la de un ser querido. Estaban allí los rescatadores, los voluntarios llegados de otros estados, el capitán Okafor, Marcus Doyle, Sam Briggs. Estaba sobre todo Daniel Marsh, de pie junto a la madre de Owen, con las manos todavía vendadas, llorando sin esconderse. La madre de Owen habló brevemente ante quienes la rodeaban. Dijo que habría sido mucho más duro no haberlo vuelto a ver con vida, que el tiempo que habían tenido juntos tras el rescate, aunque breve y lleno de tubos y monitores, había sido un regalo.
Dio las gracias a cada uno de los presentes con una sencillez que dejó a todos sin palabras. Daniel Marsh la abrazó, y los dos lloraron abiertamente mientras Doyle, Briggs, el capitán Okafor y los demás rescatadores los rodeaban en silencio. Daniel Marsh se recuperó. Sus manos tardaron meses, pero volvieron a funcionar. Años después daría clases de alpinismo en Fairbanks, y a sus alumnos les contaba la historia del Callaway no como una historia de victoria, sino como una historia sobre lo que el ser humano puede hacer por otro ser humano cuando decide que no va a abandonarlo. Sobre esa especie de fe irracional en que alguien vendrá, que alguien está subiendo en este momento, que no estás solo, aunque la montaña quiera convencerte de lo contrario. Owen Cole se convirtió en una referencia dentro del mundo del alpinismo técnico, un nombre que se menciona con reverencia cuando se habla de la cara norte del Callaway. Su historia y la de Marsh, la de Doyle, la de Briggs, la de todos los que subieron aquella montaña en enero para sacar a dos desconocidos de las garras del frío, es un recordatorio de algo que a veces olvidamos cuando el mundo parece demasiado grande y demasiado frío, que la resistencia humana no tiene que ver solo con la fuerza del cuerpo. Tiene que ver, sobre todo, con saber que alguien te está esperando en la cumbre. Si esta historia te ha parecido apasionante, no dudes en suscribirte a mi canal y comenta tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.